¿Ahí sí? No, ¿No? no, No sé. señora, no se ve. Yo te la puedo, no sé qué pasa, porque la comparto. Sí, A ver, un si quiere momento. me la pasa y yo comparto. ¿Sí? Sí, Pero te señora. intentamos por última vez. No sé si ahí se vea, ¿no? No. Bueno, dame porfa tu correo y te la comparto. Ah, bueno, espérate a ver. Sí, tu correo, por favor, y te la comparto. Voy. Ya se lo escribo al WhatsApp. Gracias. Qué pena con todos ustedes. Estos asuntos técnicos que a veces nos molestan. A ver, 2 minuticos. Mientras, bueno, van llegando las otras personas, un poco yo quiero contarles de qué se trata la presentación de hoy, aunque específicamente el tema es para La Guajira, ¿cierto? Yo quiero antes hacer una breve o una introducción para que ustedes entiendan un poco cómo funcionó todo el poblamiento de América o específicamente de nuestro territorio que conocemos como Colombia, hoy para tener un contexto general y no aterrizar de una vez a La Guajira. Entonces, la primera parte de la presentación se va a basar precisamente en eso, en cómo entendemos ese poblamiento a nivel general y cómo pues ya vamos a entender el territorio de La Guajira. Ay, espérate, me dice que no se puede compartir. Voy a tratar de compartirla por otro lado. Entonces, pues es un poco de eso de lo que se trata rápidamente la presentación. Un momentico, trato de compartir la presentación. Espérate, intentamos otra vez acá, porque no puedo compartirla por el correo. Toda tu pantalla. Un momentico, por favor. Dios mío. A ver, mira, vamos a ver. Intentamos de nuevo, qué pena con ustedes. Y es como ese panorama que les decía de, de todo el territorio americano, de cómo fue esa también esa, digamos, conquista y colonia y organización de todo el territorio. Oye, es que me dice que no tengo permiso para compartir, María José. Ya habilito los permisos. Pues se había quitado los Gracias. del resto, usar como organizador. Intente ahora ver. A ver, no me da. No me da. Ahora sí ya está compartiendo.
Listo, ya vemos la pantalla. Marcela. Hola, ¿están viendo la pantalla? Listo, ¿están viendo? ¿Y me escuchan? Ahora sí, sí, sí. Listo. Adelante. Sí, ahora sí la Es que escuchamos. estaba hablando sin micrófono, discúlpenme. Bueno, entonces me vuelvo a presentar. Mi nombre es Marcela Cuellar, soy la directora de Patrimonio y Memoria del Ministerio de Cultura y quiero compartir con ustedes pues este tema del poblamiento, pero no solamente desde lo que significa La Guajira, sino todo el contexto general. Empiezo con este plano que es de la provincia de Riohacha, es de 1776 y es un plano construido por Antonio de Arévalo. No sé si ustedes saben, Antonio de Arévalo fue un ingeniero militar que vino a la Nueva Granada y los ingenieros militares como ese cuerpo, digamos, muy importante de los ejércitos, pues llegaron no solamente aquí a ayudar a gobernar, sino a construir infraestructura, administrar, en fin. Y Antonio de Arévalo, pues fue una figura muy influyente porque fue quien construyó gran parte de las fortificaciones de Cartagena. Él colaboró con un otro ingeniero militar que se llama José Antonio Galluso, quien hizo toda la pacificación y gobernación de la provincia de Riohacha. Entonces, digamos, muy cercanos ellos, luego tuvieron pues una relación de parentesco porque la hija de Antonio de Arévalo se casó con el hermano de José Galluso. Y bueno, y su hijo, de Siriaco Galluso, ingeniero militar también, su hijo, José Antonio Galluso de Arévalo, pues hizo también otras cosas muy importantes y murió al lado de Barreiro en la, digamos que en el fusilamiento de los ejércitos que habían, digamos, cogido el ejército patriota en la batalla de Boyacá. Entonces, digamos que hay toda una relación de ingenieros militares que hicieron obras, pelearon, administraron, pacificaron territorios y este es uno de esos planos emblemáticos de la provincia en donde podemos ver pues muchas cosas como digamos esa división, los caminos, ¿sí? Algunos poblados existentes, en fin. Digamos que es muy importante este plano porque da cuenta de ese, digamos que ese contexto general que tenía en ese momento la provincia. Y este otro plano de 1786, un poco más claro, pues nos da cuenta de, pues de esto, ¿no? Del mar del Norte, de los puertos por donde llegaron algunos o los conquistadores y cómo funcionaba la provincia en ese momento. Casi todos poblados indígenas que poco a poco fueron durante todo el siglo XVI, digamos, teniendo pues toda una evangelización, algunos de ellos no lograron pues ser dominados y persisten hasta hoy en día. Este, que es de 1817, era conocido pues todo el, digamos que la zona de La Guajira y la zona, alguna zona de las costas de Venezuela era conocido como tierra firme. Entonces encontramos aquí pues ya muy detalladamente pues algunos nombres de esos puertos, de esos pueblitos que existían para eh, pues por donde llegaban y se adentraban en los territorios. Este terreno, acordémonos que hacía parte pues de la Magdalena, de la provincia de Magdalena, y llegaba, como lo vemos en la parte inferior, hasta el río Magdalena. Entonces era, digamos que una provincia muy grande que cobijaba toda esa parte norte de nuestro territorio, colindaba y pues estaba casi muy relacionada, como lo hoy es hoy en día, con Venezuela y se denominaba tierra firme. Este otro plano de 1886 también de la de la provincia, perdón, del Hacha o del río de la Hacha, también da cuenta de, sobre todo esas redes. Si vemos, este plano es muy interesante porque conecta
los poblados y da cuenta de esos caminos. Entonces, por ejemplo, si uno hace un acercamiento, encuentra el Cabo de la Vela, cómo es ese recorrido del Cabo de la Vela hasta Tocaraca o hasta, bueno, algunos otros lugares, ¿sí? Ahí está algunos de la Cruz, Marbella, cómo digamos, se podían conectar y esta era la manera de organizar el territorio a través de poblados y caminos que lo vamos a ver mucho más adelante. Aquí pues da cuenta de la Hacha o del río de la Hacha y va dando pues, va reconociendo pues los bordes de las otras provincias, como delimita la provincia de Santa Marta y la provincia, seguramente ahí abajo. Entonces encontramos pues esta carta que es muy interesante, se basa en la de 1786, pero es posterior y encontramos pues esa organización del territorio, Puerto Bonito, los puertos y cómo de los puertos se puede uno introducir al interior pues del territorio. Y esta, que es pues mucho más amplia, ¿cierto? En donde vemos que podemos encontrar también, y aquí era muy importante, estas de Estados Unidos de Colombia, de 1824, es muy importante y están pues las divisiones de las provincias y lo que más, digamos, importa en este tipo de cartografías es esas conexiones. ¿Cómo podríamos de estas ciudades o de estos pueblos costeros introducirse pues al interior de todo el territorio de la Nueva Granada? Entonces aquí marca, por ejemplo, cuáles son esos puertos marítimos, cuáles son los caminos, cuáles son esos caminos más importantes para poder llegar a las otras provincias. Y el contexto general para llegar, digamos, a estos planos es remitirnos a ese proyecto, al proyecto de la ciudad en América. ¿Cómo, digamos, cómo surgen nuestras ciudades americanas y bajo qué concepto? Y este, pues, es un concepto muy importante, yo lo denomino como un aspecto revolucionario en la planificación del territorio y de toda la conquista de América, porque pues tenía dos preceptos importantes. Uno, Dios o la iglesia, que hacía todo un proyecto de ocupación de territorios a través, y esto es lo fundamental, a través de una concepción urbana. Y les voy a decir por qué urbana, porque a medida que iban llegando los conquistadores, iban fundando ciudades, y eso es pues una cosa muy revolucionaria, digamos, y muy moderna para el momento del descubrimiento y la conquista. En ese momento se presentaron 4 proyectos fundamentales. El proyecto colombino, que es ese primer acercamiento al descubrimiento y se consolidó en las capitulaciones de Santa Fe entre 1492 y 1500, desde el momento que se toca tierra americana o alguna, pues la parte insular de América, y es un acuerdo que se firma con los reyes católicos y Cristóbal Colón, y que después pues va a terminar con la rebelión de Roldán en la isla La Española. Posteriormente, en 1502 hasta 1573, es pues una llegada de una persona que va a gobernar este nuevo territorio con unas reglas que van a ser específicas y fundamentales para lo que posteriormente vamos a conocer como el proyecto filipino. Es Nicolás de Obando, que hace una organización de esa nueva manera, no solamente de conquistar, sino de administrar los territorios. El proyecto filipino, que es muy conocido porque lo recoge Felipe II en 1573 y que se sintetiza en las famosas ordenanzas para descubrir y poblar. Y finalmente el proyecto carlino, que es pues con Carlos III, que pues da cuenta de las últimas reformas promovidas por los Borbones. Entonces ese primer proyecto colombino lo que da
cuenta es de un territorio que se encuentra y que se empieza a conquistar y es simplemente explotado como fábricas, como sitios para sacar riquezas, pero no hay, digamos, como una retribución directa a las personas que están allí. Simplemente se les trata como asalariadas y esto, digamos, produce descontento tanto en los indios que están siendo sometidos como en los españoles que sienten que tienen demasiado esfuerzo y no pueden sacar un usufructo de ellos. Entonces hay una serie de revoluciones, llega Francisco de Bobadilla, reparte tierras y empieza a generar otras condiciones que son promovidas posteriormente por Nicolás de Obando. En este proyecto colombino hay la fundación de dos ciudades, la Isabela en 1494, que es esa primera ciudad donde se llega o ese primer lugar donde se llega, y Santo Domingo en 1496, y después vamos a ver cómo esas ciudades cambian su manera, ¿no? Posteriormente, pues en este proyecto de Nicolás de Obando, que llega después de toda la revolución de Bobadilla, pues encontramos ya algunas reglas específicas para generar una dinámica de ciudad. Es más un proyecto social, político y económico que empieza a sentar las bases de lo que va a ser posteriormente todo el poblamiento de América. Entonces ya, digamos, no se piensa en que son fábricas, sino en que son sitios de intercambio social, cultural, urbano, se reparten tierras con condiciones que vivan allí, que las hagan producir, que permitan, digamos, también la organización de los matrimonios o de las familias en América y también genera como una especie de creatividad. Bueno, le doy esto, usted explótelo y le da un porcentaje de explotación a la corona y no simplemente lo que pasaba antes, que era que les daban como un salario. Luego, en 1404 es donde se inicia la repartición de los indios a través de las encomiendas. Entonces, digamos, llegaban los encomenderos, no solamente les adjudicaban unas tierras, sino un grupo de personas indígenas para que trabajaran y tributaran a ese encomendero. Luego, bueno, vienen los contrastes de estos dos primeros proyectos. El colombino vimos que era como una fábrica con una disciplina. El obandino pues ya era un territorio con una vida social. Posteriormente el colombino se piensa eso como una cosa que produce valor, dinero o riqueza y el obandino ya piensa el lugar como un vecindario. En el colombino hay reglas estrictas, en el obandino hay más libertad con unas obligaciones. El colombino, como lo venimos diciendo, genera salario y el obandino pues está sujeto a esa creatividad. Entonces, como lo dijimos, en este proyecto pues había ya una primera idea de intercambio del urbano, de ciudadanía y de ciudad. Bueno, entonces, después de esto empieza pues a irse organizando el territorio y como les decía al principio, lo más importante en ese momento era generar ciudades. Y esto pues es lo que yo les digo que es fundamental en toda la conquista. Se va avanzando en el territorio y se va anclando y se va anclando a través de lo urbano. Y lo urbano entendido desde Dios, desde el rey y desde los ciudadanos. Entonces, se van perfeccionando esos sistemas, cédulas y otros, digamos, normativas frente a cómo se va mejorando ese sistema de ciudades y de los territorios aledaños a las ciudades que son unidas por caminos. Entonces, se generan también algunos otros, digamos, términos jurídicos frente a los indígenas, que ya no eran, ellos no son esclavos, sino son súbditos libres del rey, pero que sí están sometidos a una concentración, a reducción y sobre todo a encomienda para dar tributos a personas que llegan a explotar los territorios. Bueno, aquí digamos que está, tal vez se ve muy mal la diapositiva, algunas de esas cosas que empiezan a surgir como normativas de las ciudades. Entonces, si nosotros hacemos un recuento de nuestras ciudades coloniales, Río Hacha, por ejemplo, fundadas, nosotros vamos a encontrar esto,
por ejemplo. Y esto lo escribe Juan de Castellanos en una de sus crónicas y dice, amplias calles graciosas, bien medidas, es finalmente toda su postura, un peso y un nivel sin torcedura, ninguna cosa por menor que sea, hay en cualquier parte de la vía que desde un cabo a otro no se vea, según la rectitud con que se guía. Son esas elegías que hacen a las calles, en este caso a Santo Domingo, pero si nosotros nos vamos, digamos, hacemos un viaje mental o los que estén en Riohacha, pues vamos a encontrar que esto está allí, que las calles son rectas, ¿cierto? Casi todas ortogonales, y en donde calles atípicas que salgan de ese modelo, pues irán al principio a ser llamadas como la calle torcida, la atravesada, la calle mocha, en fin. Y eso pues lo hemos vivido en todas nuestras ciudades coloniales, que es lo interesante, que es como un sello que se va repitiendo por todo el territorio. Entonces vamos a encontrar lo que les decía, manzanas cuadradas o rectangulares con esquinas a 90 grados, que eso es lo que significa ortogonales, en donde los ángulos rectos predominan. Claro que en algunos casos por la topografía y los accidentes geográficos, pues digamos que no es tan perfecto, pero sí más o menos. Luego una plaza mayor, que es cercana al puerto para las ciudades que están cerca al mar, las costeras, que fueron las primeras ciudades. Una iglesia mayor orientada y exenta al lado de la plaza sin dar su fachada a la plaza. Esto parece un trabalenguas, pero no lo es. La iglesia mayor era muy importante. Se fundaba la ciudad y lo que se hacía era fundarse en la plaza y luego se daba el solar de la iglesia. ¿Qué quiere decir orientada y exenta? Orientada es que el muro testero, o sea, el muro donde se apoya la cabeza de Jesús, esté al oriente. Y exenta es que no esté en el centro o dando un eje central hacia la plaza. Entonces, no daba su fachada a la plaza y pues este era ese primer momento de organización de esas ciudades. Y el ayuntamiento, o lo que conocemos hoy como la alcaldía, estaba cerca a la iglesia y sí daba esa fachada a la plaza. Aquí vemos cómo la plaza representa al rey, porque allí se pone una columna o un rollo que es donde se imparte la justicia, la iglesia representa a Dios y el ayuntamiento al poder civil. Aquí es donde confluye lo más importante de las ciudades americanas y que lo vamos a encontrar en nuestras ciudades coloniales, en este caso, y el ejemplo más grande que tenemos, pero seguramente hay otros pueblos de indios en La Guajira, que vamos a mirar a más adelante, pues está en Riohacha, ¿cierto? Unas manzanas cuadradas, una plaza mayor, una iglesia y un ayuntamiento, una alcaldía en la plaza. Los poderes divinos y humanos representados en la fundación de la ciudad. Y esto es fundamental para entender todo el proyecto de la territorialidad en América. Entonces, algunas ciudades, no me salen los nombres, fundadas bajo este modelo. Santa Marta en 1526, Santa Marta está próxima a cumplir 500 años, Puebla de Los Ángeles y Riohacha en 1544, con manzanas rectangulares o cuadradas, que pues respondían de pronto a estos conquistadores, porque también es muy importante entender que no fundaba cualquiera. Habían unas personas que eran los encargados de fundar ciudades. En este caso, pues Niño de Guzmán, Oaxaca, Francisco Pizarro Lima, Sebastián de Belalcázar, Cali, Pasto y Popayán, y seguramente colaboró con la fundación de Bogotá. Esta misma modelo, digamos, de traza fue adoptada en Bogotá, en Santa Fe, en Tunja y en Pamplona, y en otras ciudades, pues, de trazas similares. Entonces, aquí se ven esas ciudades obandinas y encontramos aquí en la parte inferior a Riohacha y vemos cómo era ese primer modelo de ciudad con manzanas rectangulares, ¿no? Y obedece a esas ciudades obandinas
que nosotros conocemos en ese segundo proyecto, primero el colombino y segundo el de Nicolás de Obando. El origen de la traza, creo que la diapositiva, no sé por qué las diapositivas no me están saliendo tan bien. Origen es un origen cristiano, pues entendemos que toda la conquista fue hecha en nombre de Dios y del rey, entonces obedece pues a una ciudad de Dios, la ciudad ideal, con una traza cuadrada, y pues eso lo vamos a encontrar después en la Biblia. Acá están los tipos de traza, la cuadrada que habíamos hablado con manzanas completamente cuadradas como Lima, unas manzanas un poco más rectangulares como Santa Marta y Riohacha, y Santo Domingo con unas manzanas un poco más, digamos, semirregulares. Esos son los tipos de manzana que encontramos, pero todas son ortogonales y, como lo ven, la mayoría con las iglesias que no dan su fachada a la plaza. Bueno, y aquí es muy importante entender que para los españoles fundar ciudades era un acto muy importante. Era un rito que seguía todas unas reglas, y por eso les decía que los conquistadores y los fundadores no eran los mismos. Habían unos que tenían como una licencia de fundar y eran los que sabían absolutamente todas esas reglas que habían que establecerse en el momento de la fundación. La fotografía o la imagen corresponde a un cuadro hecho que, digamos, representa la fundación de Santa Fe de Bogotá, en donde vemos pues al conquistador Gonzalo Jiménez de Quesada, que él realmente no era fundador, pero por unas circunstancias que no vamos a ahondar ahora, pues terminó fundando la ciudad. Pero está la representación de él con la espada elevada sobre su caballo. Siempre tenía que acompañarlo un cura, en este caso un dominico, y todo su ejército. Entonces, lo primero que se hacía era, digamos, proteger y resguardar el sitio que se había escogido de todo peligro, ¿sí? Como darle digamos, un halo divino para poder generar en él como todas estas situaciones de seguridad frente a la fe. Y es muy importante eso, es entender que esto es una conquista religiosa desde la fe, y había que protegerse y generar como una burbuja, si lo quisiéramos llamar, donde los nuevos pobladores iban a estar protegidos por Dios. Lo primero que se hacía era la elección del lugar, y como lo decían las ordenanzas, para poblar de asiento y no de paso, encontrando el mejor espacio que contara con buena feliche y constelación en el cielo. Y eso significaba que tuviera agua cerca, que el viento corriera en esa dirección donde los olores se pudieran ir, que la iluminara el sol, pero no tanto, en fin, que tuviera unas condiciones de buena salud. Y en este caso, voy a poner el ejemplo de Bogotá o de Santa Fe, se escogió un lugar que estuviera levantado de la comarca para que pudiera generarse el avistamiento. Para el caso de Riohacha fue diferente porque, como vamos a ver después, las ciudades empezaron a ser un sistema. Las ciudades de costa eran ese primer lugar como para anclarse en tierra firme, y de ahí se abrían espacios para poder adentrarse y seguir conquistando el territorio. Entonces, para las ciudades de la costa, como Santa Marta, como Riohacha, como Cartagena, eran ciudades que tenían otra función y eran ciudades puerto para llegar y desde ahí adentrarse y seguir dominando. Pero pues tenían unas cosas en común. La plaza, como lo dijimos, lo primero que se ve muy mal esta diapositiva, no sé por qué me pasó esto en el computador, lo primero que se hacía era trazar la plaza e hincar el rollo. Ya sabemos que el rollo era la representación del rey. Lo segundo era trazar, que no lo vamos a poder aquí ver en los segundos, sino en el tercero,
se trazaba, y voy a señalar acá, las manzanas y se dividían. Un solar, el primero que se escogía era para la iglesia, otro para el cabildo y otro para los del ejército por orden de importancia. Y aquí ya se hacía ciudad. Pero en el momento de trazar la plaza, se hacía la primera misa. Cuando ya se repartían los solares, se encomendaba la ciudad al santo patrono y se hacía la primera misa. Y ya ese lugar quedaba resguardado ante lo divino y ante lo humano. Este es uno de los primeros planos que hemos encontrado de Santa Fe. Yo les mostré, porque es el ejemplo que tenemos para la fundación, yo les mostré ya algunos de Río Hacha que ahora vamos a volver sobre ellos. Un poco, pues, estos eran los aspectos de esas ciudades en donde lo más importante era que sobresalieran las cúpulas de todo ese panorama, que en la mayoría de los casos eran casas de paja y de madera y sufrían muchísimo por todo el ataque de los indígenas. El proyecto filipino, como les conté, es el que va a recoger todas estas ideas de Nicolás de Obando y las va a poner en un libro, como en un manual para fundar ciudades, que se llaman las ordenanzas de fundar y de poblar. Entonces, lo recoge Felipe II cerca a 1573. Bueno, no se ve bien, las calles están divididas en calles principales, en calles secundarias, en calles de tercera importancia. Todas las calles, lástima, no sé qué pasó con la presentación cuando la pasé, todas las calles que dan hacia la Plaza Mayor las que tocan la Plaza Mayor se llaman calles reales. Las que de alguna manera tocan la Plaza Mayor se llaman calles reales. Voy a buscar, si ustedes me lo permiten. Acá está el planito de Santa Marta, de Río Hacha. Entonces, todas las que tocan esa Plaza Mayor, nosotros vemos aquí, pues la plaza, ¿cierto? La iglesia que está exenta a la plaza, no da su fachada a la plaza, como lo indicaban esos primeros proyectos, y todas esas calles que rodean la Plaza Mayor se van a llamar calles reales. Vamos a tener unas calles secundarias y unas calles principales. Las que están paralelas, en este caso, a perpendiculares al mar, al puerto, van a ser las principales y las que están paralelas, las secundarias. También el sistema consistía en, además de las calles, de plazas, plazoletas, y muchas de esas plazas y plazoletas eran las plazas o los atrios de las iglesias, no solamente de la iglesia principal, sino de las iglesias parroquiales, porque aquí es muy importante, no solo llegó la iglesia en ese primer momento, sino posteriormente empezaron a llegar las comunidades religiosas para poder evangelizar los territorios de los ataques de los indígenas. Voy a devolverme muy rápidamente. Ahí está como todo el sistema de las plazas, las calles, las plazuelas, que lástima que no me lo deja ver bien la presentación, y los solares que estaban divididos en cuartos con viviendas de dos frentes, con viviendas que ocupaban esquina, la mayoría de ellas, y eran pues solares de cuartos, de cuartos. Y eso corresponde pues a la ciudad sagrada de Jerusalén, una ciudad celestial que era fortaleza y templo al mismo tiempo. Para las ciudades costeras, digamos que las dimensiones divinas también se fueron a lo humano y se empezaron a generar unas fortalezas, unos pequeños fuertes que podían defender los territorios de ataques por el mar y también por tierra. Bueno, en nuestros territorios que actualmente conforman pues el departamento, nosotros vemos como hubo esa, digamos, dominación de esos territorios y llegaron esas autoridades, digamos, civiles españolas a dominar
pues los pueblos preexistentes en el territorio, pero que hubo, digamos, en este territorio específico de La Guajira, una, una resistencia específica y no fue tan fácil esta dominación. Y por eso, digamos que después, posteriormente, en el siglo XVI, hacia 1700, mitad del siglo XVI, pues envían ingenieros militares, como es el caso que yo les contaba de José Gayuso, a poder dominar esos territorios. Y es realmente, y me voy a devolver a la diapositiva donde tenemos el plano, los planos de la provincia, en donde se puede ver cómo la dominación de esos territorios se va a hacer a través de la fundación de pequeños pueblos, los pueblos que llamamos de indios, donde los conquistadores van a llegar y van a someter a los pueblos y ahí van generando no solo ese mismo modelo urbano, una pequeña plaza, pero con una iglesia y con la misma réplica, pero a otra escala. Y lo van a, digamos, a conectar con lo que vemos aquí, en este caso, este plano de Antonio de Arévalo, con esos caminos que van a poder organizar los territorios. Entonces, vemos cómo encontramos pues esas ciudades que conectan con la B, con la C y que nosotros aquí pues vamos a ver cómo estaba repartido ese poblamiento en todo el territorio de la provincia de La Hacha, como se conoció en la época del nuevo Reino de Granada. La Hacha, que después se va a llamar Río Hacha. Entonces, ese es el mapa general de la provincia de La Hacha con su descripción y sobre todo, pues, que es lo que nos interesa con esa organización del territorio a través de pueblos y caminos. Pueblos que se van constituyendo como una réplica, como un fractal de esa ciudad, pero en escala más pequeñita y que se va a conectar a través de esa red de caminos que va a servir para conectar los pueblos y para generar todos esos caminos de comercio, de intercambio y demás. Aquí volvemos a este segundo plano, en donde pues aquí se ve más claramente, lo que pasa es que el planito anterior pues digamos que no tiene tan buena resolución, pero este que es de la misma provincia de La Hacha nos va a dar cuenta también de esos lugares indígenas donde pues podemos aquí ver cómo si alcanzan ustedes a ver, cómo hay unos cuadritos rojos, esos cuadritos rojos son los poblados y los caminos que unen esos poblados. Acá está el río para poder pues entender cómo se organiza el territorio de la provincia y pues lo que vimos ahora de tierra firme. Eso en general para volver un poco al tema de los planos de La Guajira y ver cómo hubo pues unos momentos muy significativos dentro de todo el desarrollo y organización territorial de la provincia de La Guajira, que además responde a toda una organización territorial, no solamente de la Nueva Granada, sino de todo el territorio americano conquistado por los españoles. Entonces, como ustedes saben, uno de los momentos cruciales de ese territorio lo vivió La Guajira en 1820 con la batalla naval de la Laguna Salada, en donde pues aquí ya empiezan esos temas de la reconquista. Ustedes deben recordar que hubo unos primeros intentos de independencia por provincias. La provincia de La Hacha, pues digamos, conjunto con la provincia de Santa Marta y la provincia de Pasto, pues fueron las más resistentes a la independencia. Entonces, justamente por aquí, antes de que Simón Bolívar iniciara la batalla de la Laguna, entró el pacificador. Entró desde Margarita, pasó posteriormente por las costas
del Caribe, de nuestro Caribe, y desembarcó, terminó en Santa Marta y ahí tomó provisiones y desembarcó a hacer el sitio de Cartagena por mar. Desde Sabanilla, desde el puerto de Sabanilla, que es lo que conocemos hoy como Sabanilla, cerca a Puerto Colombia, en Atlántico, e hicieron toda una emboscada por mar y tierra y sitiaron durante 105 días a Cartagena y posteriormente entraron por el río Magdalena y se tomaron el interior del país, la capital, y ya las avanzadas fueron a cada uno de los territorios. Luego, pues, de todos esos años de luchas, pues, los ejércitos patriotas entrando desde Venezuela por el páramo de Pisba, pues sorprendieron a los españoles, eh, sobre todo porque los cansaron y los agotaron un poco en las tierras de los llanos del Casanare y en la subida, pues terrible hacia el interior, y ya en la batalla de Boyacá vencieron los ejércitos los ejércitos patriotas de Bolívar y Santander a la tercera división del ejército comandado por Barreiro. Y allí fue donde apresaron no solamente a Barreiro, sino al nieto de José Gayuso, quien fue el mayor pacificador de la provincia de La Hacha, y al abuelo, o al nieto, perdón, este era el sobrino nieto, no, el sobrino y el nieto de Antonio de Arévalo, que hizo el primer plano que conocemos de La Hacha, y que después, pues paralelamente, estaba consolidando las fortificaciones de Cartagena de Indias. La batalla naval de la Laguna Salada, recordemos, pues es en 1820, posterior a lo que ocurre en el interior, que es la victoria de la batalla de Boyacá, cuando ya están terminando de consolidar todas las independencias, y Simón Bolívar, pues, por solicitud del general, las tropas de la Legión Irlandesa al mando de Mariano Mantilla desembarcaron en la isla Margarita y se desplazaron en ese camino, en ese mismo camino que hizo Cacique Morillo hasta el puerto de Río Hacha. Entonces, y ocuparon digamos que ocuparon la ciudad o la ciudad el 12 de marzo de 1820, porque aún seguía resistiéndose. Y ahí pues digamos que fue como el final o la liberación, pues, la independencia de esas provincias de la costa que resistían, pues, todavía a la independencia general. Entonces, aquí está un poco lo que pasó allí en la batalla naval de la Laguna Salada, que culminó, pues, con estos 4 días, en donde las tropas realistas terminaron por retirarse rumbo hacia Santa Marta. Entonces, pues digamos que ahí hay un momento emblemático y empieza ya la consolidación de lo que vamos a conocer nosotros desde La Guajira como ese territorio administrativamente diferente, pues a lo que eran las provincias, y que empezó a pasar en todo el tránsito del siglo XIX con la conformación de los departamentos de las provincias hacia los departamentos que conocemos ahora. Entonces aquí hay una pequeña línea de tiempo en donde podemos encontrar algunos hechos significativos posteriormente a eso que van a dar cuenta de ese territorio que conocemos hoy como La Guajira. En 1871, con la ley 153, que se dio pues a la nación, a la consolidación de esa república, el territorio guajiro, que hasta entonces pertenecía a Magdalena, al estado de Magdalena, que después pues, se convirtió en el departamento de Magdalena. Luego, en 1911, se creó la Comisaría Especial de La Guajira, con capital en Guaranguro, más tarde a San Antonio y luego a Uribia. En 1824, en 1954, el decreto de 1824 creó la Intendencia de La Guajira, con capital ya en Río Hacha, y Uribia pues pasó a tener como digamos que
digamos que otro papel, jugó otro papel dentro de esta nueva organización. Y posteriormente, en 1964, fue cuando La Guajira ya se crea como departamento y toma vigencia pues, hacia el siguiente año. Entonces ya, digamos, empieza a consolidarse pues ya Riohacha como capital de ese departamento, que además tiene unas condiciones muy interesantes porque mantiene como esa condición de plurietnia y multiculturalidad desde su origen, en donde pues es territorio realista en los orígenes de la Nueva Granada, pero que sus raíces indígenas son muy fuertes y terminan resistiendo de manera muy significativa a esa dominación española. Y bueno, que vemos hoy todavía como hay pueblos vivos indígenas que están allí en los territorios. Pues eso se ve reflejado en esas manifestaciones materiales e inmateriales que conocemos hoy de nuestros pueblos indígenas y que persisten y digamos, conviven eh, en, en nuestros territorios. Y bueno, sus eventos, festividades, nuestras huellas materiales, en fin. Bueno, yo creo que aquí paso rápidamente, doy las gracias porque se nos está agotando la sesión y bueno, me encantó, fue un recorrido muy rápido por este poblamiento y por esto que conocemos hoy como el territorio de La Guajira y que pues antes de que fuera o presentarles un territorio aislado, quería generar como todo ese contexto para ustedes. No sé, María José. Gracias, Marcela. Voy a abrir el micrófono para los participantes por si tienen alguna inquietud, favor levantar la mano. Si tienen alguna pregunta para la doctora Marcela, termina Victoria Peralta, tiene la mano levantada, adelante. Hola, buenas tardes, saludos a todos y a todas. Hola. No sé si me escuchan. Adelante, sí señora, la escuchamos. Marcela, agradecerte, bellísima, la parte de la historia, prehistoria que hay ahí en un contenido maravilloso. Acabo de ver unos mapas que llamaron mi atención en todo momento y toda la puesta estuvo excelente. Pregunto, ¿uno puede obtener ese material para luego mirarlo, ponerle la lupa? Ay, qué bello saber uno sus orígenes, qué bueno uno mirar cómo venía y la buena intención inicial de las conquistas, porque había una buena intención inicial, aunque haya sido quizás de una manera no adecuada, pero había una muy buena intención en todo este proceso. Pregunto si ese material uno lo puede tener. Ay, claro que sí. Yo creo, María José, que yo te puedo pasar el material. Tengo que revisar porque al pasarlo del computador a otro, algunas diapositivas no funcionaron, pero inicialmente puedo pasarte todos los planos y esta presentación, si ustedes lo quieren. María José, no sé si a través tuyo. Sí, claro que sí. Nosotros les vamos a estar compartiendo las memorias de la sesión a los grupos de cada uno de los núcleos y ahí les estaremos enviando pues la presentación y la grabación. Bueno, muchas gracias. Le encontré todo el sentido a la libreta bonita, a todo el cuento que hay sobre esto. Le encontré todo el sentido hoy. Muy bien, muchas gracias, Marcela. Excelente. Muchas gracias y con mucho gusto. Digamos, históricos, sino también entender de manera, digamos, muy objetiva y desde esa conquista y ese poblamiento, cuáles fueron esos parámetros para lograrlo, que en este caso fueron como urbanos, en nombre pues de una religión y un rey, ¿no? Que era lo que venía de España.
Bueno, con esto cerraríamos la sesión del día de hoy. Gracias, Marcela, por la participación. Gracias a todos por su asistencia. En un ratico les vamos a estar enviando la programación de la otra semana para que se agenden. Un abrazo y feliz tarde para todos. Bueno, muchas gracias a todos. Feliz tarde. Feliz tarde, muchas gracias. Hasta luego. Feliz tarde.